Le doy ya la bienvenida a Henry Rafael, analista político, quien nos acompaña desde Lima. Henry, gracias por estar con nosotros. Comienzo con lo primero que nos preguntábamos. ¿Qué poder de convocatoria le queda a Sánchez en este tema? ¿Puede llamar a los peruanos a las calles y tener éxito? Y buenas noches, Iván, y a través tuyo a todas las Américas y al mundo entero. Creo que la convocatoria de Roberto Sánchez está cada vez más disminuida. De hecho, en la conferencia de prensa que tú acabas de mostrar en imágenes, mientras en la segunda vuelta se le veía rodeado de muchas personas y muchos personajes de la izquierda peruana, hoy está solamente rodeado de su candidata a la a primera vicepresidencia y sus abogados. Después de eso, incluso esta misma noche, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido uno de los principales actores políticos que ha estado respaldando la candidatura de Roberto Sánchez, abiertamente ha dicho de que ha dejado de ser el asesor de la campaña y ha tomado distancia notoria de Roberto Sánchez. Por lo que en diversos lados de la izquierda, incluso medios de comunicación que tienen de una u otra forma analistas con opinión cercana al mundo progresista, han manifestado que hablar de fraude a estas alturas del conteo, cuando además comienzan a señalar, como lo dijo él en su conferencia, de un cambio de reglas de juego, eso no es real, porque las reglas de juego han sido las mismas. Lo que ha pasado incluso ha sido de que a raíz de los problemas de la primera vuelta, donde más bien sí hubo problemas reales en el conteo de las actas y de los votos, se procedió a hacer lo que históricamente se ha hecho en todos los procesos electorales, que es traer los votos traer las actas, perdón, a partir de las valijas diplomáticas. Y todo está custodiado, las valijas diplomáticas, incluso en la audiencia, que no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero en la audiencia pública donde el jurado electoral le pregunta a los abogados que están junto a Roberto Sánchez si tienen una prueba contundente que el proceso ha sido adulterado y llamarlo fraude, ellos mismos señalan que no tienen ni una prueba, con lo cual la convocatoria social, la animosidad de la ciudadanía, creo yo, no está en línea con la voluntad de Roberto Sánchez de querer llamar a una gran movilización nacional. Ahora, esto de no digitalizar las actas de los votos en el exterior, ¿no le suma una suspicacia más a un proceso que ya viene complicado desde el inicio con todo lo que pasó en la primera vuelta? Digo, ¿era necesario eliminar este requisito en este contexto, teniendo en cuenta una contienda tan cerrada, de una diferencia de tan solo 40.000 votos y que lo que termina dando el triunfo para uno o para otro es el voto en el exterior? Digo, a modo de cómo se organizaron las elecciones, ¿era necesario eliminar este requisito? Sí, qué bueno tu apunte, Iván, porque literalmente lo que ha sucedido es que esta decisión de no eliminar, digamos, de poder no pasar por la digitalización inmediata de las actas, se hace justamente a partir de los errores que el mismo sistema de la OMPE no permitió hacer. Todos recordarán los grandes problemas que hubo en el Perú y afuera del extranjero en el conteo de actas. Entonces, el sistema que se utilizaba para poder hacer esa digitalización no se ha hecho por un acuerdo de Cancillería, de la forma como se han operado normalmente los procesos electorales. Nadie podría señalar que los votos han sido adulterados porque los votos y los resultados, incluso, perdón, las actas han sido publicadas en los mismos consulados de las ciudades donde se han hecho las votaciones. Y entonces ha habido una serie procedimientos que han animado a la transparencia. Tanto así que, Iván, esta tarde la Asociación Transparencia Internacional, que normalmente ha garantizado, ha sido como la veeduría, que incluso en anteriores oportunidades ha avalado elecciones como el triunfo de Pedro Castillo o anteriores triunfos contra la señora Keiko Fujimori, hoy ha dicho de que descarta abiertamente y rechaza cualquier posibilidad de que haya habido fraude bajo los términos que presenta el candidato Roberto Sánchez. Así que a mí me parece un poco más una estrategia política de Roberto Sánchez para posicionarse en el tablero local, toda vez que la ciudadanía internacional debe saber que Roberto Sánchez no es el líder natural del partido Juntos por el Perú y tampoco ha ganado un espacio ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, con lo cual su paso al olvido es muy prominente, porque si no es una autoridad elegida, no ha sido electo ni siquiera, a pesar que ha sido candidato, no ha logrado los votos para ser elegido diputado y senador, y no es el líder natural de una alianza política como el partido que él lidera, que tiene 3 o 4 alianzas que ya se están dividiendo,
Creo yo que lo que está haciendo Roberto Sánchez es tratar de ganar algún tipo de liderazgo y negociar algún tipo de espacio político, toda vez que su paso al olvido es lo que probablemente veremos en los próximos meses. Henry, hacemos un punto aquí, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando con Henry Rafael, analista político, quien nos acompaña desde Lima, y vamos a hablar de, bueno, qué se viene para Perú después de tanta turbulencia política. ¿Llegará la calma? ¿Qué pasa con este nuevo Congreso bicameral? Todo eso lo hablamos al volver aquí a Conclusiones. Esta segunda vuelta en Perú que todavía no termina de definirse, aunque todavía Keiko Fujimori está llevando la delantera. Avancemos algunos casilleros en eso, suponiendo que se confirma el resultado y Keiko Fujimori finalmente es proclamada como la próxima presidenta de Perú, teniendo en cuenta el nuevo Congreso bicameral y Rafael Sánchez que está haciendo estos reclamos. Si gana tan ajustado como parecen los números que sea, ¿qué margen le queda a Keiko Fujimori? ¿Está un poco en la misma situación que parece que estará hablando de la experiencia en Colombia, que llega a un país que está completamente polarizado y medio partido en el medio? Sí, creo que en los próximos días vamos ya a tener el resultado al 100%. Hoy a esta hora de la noche tenemos más de 42.000 votos de diferencia. Creo que vamos a llegar a 48.000 cuando lleguemos al 100%. Estamos a 0.2, 0.198% de estar al 100%. Pero ciertamente la misma Keiko Fujimori lo ha dicho abiertamente en sus primeras declaraciones ya luego de su viaje, que es, hay la conciencia en Fuerza Popular y en el gobierno que ella va a liderar de que vamos a tener un país polarizado y un país al que va a unir. Yo creo que la prioridad del gobierno de Keiko Fujimori va a tener que buscar la unidad y la unidad de todos los peruanos, toda vez que ciertamente solamente probablemente el 30% de peruanos o poco más del 30% de peruanos quiso realmente que Keiko Fujimori sea presidenta o que Roberto Sánchez sean presidentes. La segunda vuelta nos ha puesto en una posición en la cual el país tuvo que decidir entre dos personas, pero la madurez que yo observo del manejo político que está teniendo, tanto en el discurso como del cuidado de no mostrarse como victoriosa, de solamente ir incluso a reuniones con las ciudadanías, con las personas de los pueblos que la han venido apoyando en los últimos días, sin esos aires de grandeza o de triunfalismo, creo que son los primeros pasos para lo que tendrá que hacer. Es claro que va a tener que buscar un gobierno en el que busque una suerte de equilibrio entre el empoderamiento que necesita Fuerza Popular y su gobierno para tomar las medidas urgentes que necesita la gobernabilidad del país, pero con el cuidado de que quizás en estas negociaciones políticas que son comunes en el manejo, en el ingreso de un nuevo gobierno, no la lleve a cometer errores como por ejemplo sucedió en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que siendo un gobierno de derecha, terminó transformando su gobierno con una serie de tecnócratas que al final del camino se hicieron de su gobierno y su gobierno terminó no teniendo un norte muy claro. Creo yo que en el caso de Ujú. Keiko Fujimori, además, estamos ante la expectativa, y yo diría esperanza, de mostrar un nuevo liderazgo. No solamente su liderazgo de mujer, sino su liderazgo ya no solamente a cargo de un partido político exitoso, sino a cargo del país. Y creo que el Perú entero en su intimidad, en la conversación del día a día, está creyendo de que Keiko Fujimori tiene la oportunidad y va a hacer lo posible para, digámoslo así, limpiar la imagen de su familia y de su partido ante el imaginario, ante la colectividad social. Si ella logra hacerlo, creo que Ujú. estaríamos hablando de un futuro mejor para el país. Ahora, no es fácil. No es fácil, Iván, porque lo has preguntado claramente. Va a tener un Congreso muy dividido, en el sentido de que el Senado, si bien es cierto, con un poco de suerte podría ella llegar a tener cierta mayoría, la Cámara de Diputados es mucha más compleja, es mucho más cercana a tener más votantes de izquierda en la Cámara de Diputados, y yo no le veo a eso un elemento tan negativo. A mí me gusta mucho el modelo de los Estados Unidos, el famoso check and balance, ¿no? El famoso Ujú. modelo que permite que el Congreso de la República sea una suerte de equilibrio de poder. Y creo que en el Perú hoy estamos ante esa posibilidad. Va a tener que haber sabiduría de parte del Ejecutivo para poder tender lazos con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para poder lograr la gobernabilidad, pero ojo,
también se va a necesitar sabiduría de los líderes políticos de izquierda y de derecha también, por supuesto, para que las decisiones que tomen, ya sea apoyando o criticando el gobierno de Keiko Fujimori, no busquen Ujú. destruir a una persona. Creo que el país, si es que las cosas se hacen bien en los próximos meses, semanas y meses, podríamos pasar de hablar ya, dejar de hablar del fujimorismo como un elemento tóxico para ciertas parte de la sociedad y hablar del país y del Perú en camino a la gobernabilidad y fortaleciendo su economía, que es un modelo para toda Latinoamérica. Henry, nos quedan 30 segundos. Te quiero preguntar por el Congreso, que ha sido tan presente y que ha vacado tantos presidentes. Ahora que pasa a ser bicameral, ¿tendrá el mismo poder de veto del Ejecutivo como lo tuvo hasta ahora o podemos esperar que esté un poco más calmado? Me quedan 30 segundos. Sí, no, yo creo abiertamente que el Congreso va a tener una tarea mayor de fiscalización, pero muy poco la posibilidad de una vacancia por lo mismo, que está, si bien está dividido, pero no alcanzan mayorías para vacar a Keiko Fujimori, salvo comete un error que eventualmente, esperemos, no sea cometido por su gobierno. Henry, gracias por haber estado con nosotros. Era Henry Rafael, analista político, quien nos ha acompañado desde Lima con todo lo que está dejando esta segunda vuelta. Estamos esperando que finalmente se oficialicen los resultados para saber quién es el nuevo presidente electo o presidenta electa de Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Breve pausa y ya volvemos con el final de conclusiones. No se vayan.